Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y a nombre del Grupo Proactivo Mexicano AC les damos la bienvenida a su programa semanal en el cual vamos descubriendo historias, trayectorias y casos de éxito que nos inspiran día a día a trabajar en la responsabilidad social, a explorar más acerca de metodologías, esquemas de cómo lograr sustentabilidad y tener el honor de tener invitados distinguidos que nos compartan su filosofía y su trayectoria. El día de hoy quiero dar la bienvenida al doctor Luis Enrique Fernández. Bienvenido a Reto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros, amigo, colega y un gran experto académico que nos va a compartir algo bien interesante. Por un lado, un caso de éxito, que bueno, estamos hablando un poco más de 5 años de trayectoria de la Reserva Azul, que es un lugar mágico que conoceremos más a través del programa. Y por otro lado, como toda esta concepción de los 30 años que estás dedicado a la industria y que nos puedas compartir cómo ha cambiado nuestro México. Cómo no, con todo gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Luis Enrique, me gustaría comenzar a platicar acerca de cómo era México antes en temas de ecología, qué importaba hace 30 años, qué importaba hace 20 años. El día de hoy estamos claros que los medios manejan mucho el tema del calentamiento global, se acaba el agua, estamos críticos, todos somos verdes, todos somos sustentables y esta parte muy mediática. Pero realmente, ¿qué hay detrás de México, de la cultura en que lo llevaban? Sí, bueno, el tema ambiental es bastante nuevo, no solamente en México, sino en el mundo, porque la mirada estaba más en cómo crecer, en cómo producir más, en cómo generar progreso. Estábamos saliendo, digamos, a finales de los 40 y inicios de los 50, pues, de una guerra que dejó marcado a la humanidad, y en donde se desarrollaron, sí, muchas cuestiones de tipo tecnológico, pero también dejó muchas deudas que había que restaurar, había que reparar, y que había la gran promesa de las naciones, sobre todo las naciones que aliadas, por generar el bienestar de la gente que vivía en sus países. Y esto generó una idea de que lo importante era cómo generar a través de la tecnología y las grandes inversiones muchas cosas que durante muchos años no había tenido la humanidad, que era el tema del famoso bienestar. Y en esta lógica de alta producción se pensaba que los recursos o que la naturaleza era inagotable, ¿no? Que el agua, que el aire, que la naturaleza, que los bosques eran inmensos, ¿cuándo se iban a acabar, ¿no? Sin embargo, cuando empezó a desarrollarse la industria en el mundo, poco a poco empezaron a salir algunas alarmas, ¿no? Algunos procesos de contaminación que estaban afectando directamente a poblaciones específicas, y fue cuando el Club de Roma en los años 60 da una primera alarma internacional sobre los primeros efectos perniciosos de la industrialización, y que si seguíamos con en esos caminos, Denis Meadows decía que la humanidad se iba a acabar posiblemente terminando el siglo XX. Y desde luego que eso no ocurrió, pero sí dejó grandes huellas, ¿no? Entonces hubo un proceso en donde México se fue incorporando al discurso internacional del tema ambiental. Evidentemente antes se hablaba de ecodesarrollo, la ecología, hablar de que la ecología de la Malinche estaba acabándose, cuando en realidad era el tema ambiental. La ecología seguía ahí como disciplina, como ciencia, pero en realidad no había, digamos, un efecto, pues, en términos de la propia disciplina como tal. Y poco a poco México se fue incorporando, fue incluso al principio copiando normas, copiando leyes, sobre todo de Estados Unidos, de la Asociación de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y que de lo que hablábamos en los años 70 era de la contaminación del agua y posiblemente alguna contaminación del aire en el Distrito Federal, pero no era tema, no estaba en la agenda. Y esto hizo que el tema de medio ambiente fuera pasando por muchas manos de profesionistas, primero por ingenieros hidráulicos, sanitarios, ¿no? Luego por urbanistas, ¿no? En los años 80 estaba en manos de los urbanistas. ¿Por qué? Porque los temas ambientales estaban centrados en las ciudades. La ruralidad en términos ambientales no existía. Los grandes desastres, si bien se estaban generando
como el Plan Chontalpa o como algunas presas como la presa El Oro, no eran importantes, no estaba porque el campo estaba dedicado a producir alimentos, ¿no? Y había además que importar muchos métodos que otros países estaban generando, había que hacer piscicultura en nuestros ríos, es decir, era esa época de bonanza tecnológica, de paquetes tecnológicos muy centrados en la maximización de la producción y además no hay que olvidar que México es la cuna de la Revolución Verde en los años 60. Entonces los grandes experimentos que se hicieron de producción fueron basados en la producción con alta cantidad de agroquímicos y además en un país en donde el petróleo pues, era su principal riqueza, de hecho lo es todavía, ¿no? Entonces, en ese escenario empieza a aparecer los grandes desastres, no solamente en el mundo, sino también en México, y que se empezaron a tomar medidas, primero en las ciudades y luego en las zonas rurales. Porque ahí me gustaría preguntarte, Luis, de este panorama que platicas, que bueno, para mí yo no nací en esos años, sin embargo es la típica época de los abuelos, ¿no? Que veías todo se volvía industrial, o ya era muy industrial, había innovaciones constantes, y a mí siempre me ha llamado la atención por qué fue como tan catastrófico, tan inmediato, que tantas décadas nadie reaccionó y nadie ni siquiera se le ocurrió el que si antes todo era rural y de repente se convierte en fábricas desde el inicio de la manifestación de la industrialización, ¿nadie lo midió, nadie lo fue intuyendo? No, porque el foco estaba puesto en la generación de riqueza, sí, no importando el costo. De hecho, el discurso es, pues son los costos del progreso. Okay. Esa era la gran frase, ¿no? De los años 70, 80 y posiblemente de los 90. Pero de repente esta factura que había que estar pagando se nos empezó a revertir y empezamos a tomar agua contaminada, y empezamos a respirar aire contaminado, nos empezamos a enfermar, y entonces algo que estaba en lo privado, ¿no? Se convirtió en público. Y es cuando empiezan a aparecer las primeras políticas públicas, ¿no? Cuando uno ve las normas o los reglamentos de los años 70, pues es de risa, ¿no? Lo que medían, ¿no? Era algo más visible. Yo recuerdo que medíamos el tema de la contaminación en chimeneas con una serie de contrastes, ¿no? De colores, en donde uno lo ponía frente a la chimenea y veía qué tan contaminado estaba dependiendo del color del humo, cuando podía estar emitiendo algo totalmente transparente y una toxicidad impresionante, ¿no? Como es el caso extremo de la radioactividad, no de color ni olor, simplemente afecta, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando con la incorporación de nuevas tecnologías de la medición, con el afinamiento de la toma de muestra y de los equipos que hoy te miden sustancias en partículas o cuestiones muy pequeñas y que puedes valorar cambios, ¿no? Antes era muy difícil y dependía más de la percepción, ¿no? Que de una medición. Y sabes que ahí está súper interesante cuando sucede el tema de Fukushima, ¿no? Claro. Algo bien interesante, Japón empieza a comprarle a Ucrania equipos dosímetros, que en Ucrania es totalmente normal tenerlos, un ejemplo de país, como consecuencia del Chernobyl, porque claro, es un aparato que las personas tienen en su casa, claro, debido a toda la ropa, libros, todo que queda radioactivo. ¿No? Y sin embargo hay países que no tienen la menor idea que la radioactividad existe como tal y que afecta a la salud. Desde luego, grave. Y que estamos rodeados de equipos, de sistemas que están emitiendo muchas gamas de radioactividad, algunas más dañinas que otras, ¿no? Pero efectivamente el mundo de hoy vive rodeado de emisiones que no sabemos cuáles son los efectos generacionales, ¿no? Es decir, se habla mucho de los transgénicos y los efectos generacionales, pero también la radioactividad es un asunto que nos afecta a todos y que empiezan a aparecer nuevas enfermedades que no sabemos de dónde vienen y que además normalmente es de la acumulación, ¿no? De la exposición de muchos tipos de agentes que al final de cuentas el cuerpo humano pues reacciona a estos y ¿cómo lo hace? Pues reacciona en términos de deterioro y enfermedad, ¿no? Y así es como empieza inclusive a ser un costo país tan enorme que entonces hay que voltear a qué estamos haciendo mal en términos de lo que consumimos, de lo que usamos, de cómo nos transportamos, en qué lugares estamos, ¿no? Y además cómo nos relacionamos. Eso es muy importante porque no es posible que nos estemos hablando por teléfono
¿no? Celular cuando estamos a 10 metros de distancia, digamos son los extremos, pero está ocurriendo así. Entonces, el discurso del tema ambiental ha cambiado. El discurso ambiental es un asunto que surge de una cultura, ¿no? Del uso y del consumo, y que no necesariamente aparece en todas las culturas, ¿no? Es decir, en las culturas originarias el tema ambiental también es bastante nuevo, sobre todo cuando empieza a afectar, ¿no? De manera directa a su vida cotidiana. Dice, algo está pasando, ¿no? Antes esta agua que yo bebía, ahora ya no la puedo beber porque me salen ronchas o porque me siento mal, ¿no? Y además, por mucho tiempo se estuvieron utilizando, por ejemplo, en el caso de los pesticidas, de manera totalmente sin protección. Y ahora vienen las enfermedades que también son transgeneracionales, ¿no? Entonces sí, me parece que estamos viviendo una ambientalidad distinta, somos una sociedad en riesgo, hoy nos podemos considerar una sociedad en riesgo, y como tal tenemos que generar mecanismos de defensa, ¿no? La famosa resiliencia, que hoy es el término más actual para referirnos a temas ambientales, ¿no? Es decir, a qué estamos expuestos y cómo estamos generando sistemas de respuesta a esto para podernos defender y poder sobrevivir por más tiempo. Que Luis, es súper valioso lo que estás aportando, porque indirectamente, si antes uno pensaba que los temas ambientales le correspondía al otro, es decir, a secretarías, a instancias, a gobierno, a industriales, hoy sabes que el cambio está en ti como persona local, ¿no? O sea, como tú a través, como bien lo mencionas, es algo que queremos difundir mucho, que uno no solo contamina a los demás, contaminas con los shampoos que usas, con cómo comes, cómo desechas, cómo respiras, cómo gastas, eso es lo que tú dices, para los jóvenes de ahora gastar celulares como infinito, cuando ya existen otros métodos. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando compartiremos con Luis Enrique acerca de su experiencia personal y el cambio que tuvo para generar Reserva Azul y cómo opera el día de hoy haciendo el cambio sustentable en la comunidad de Cuetzalan. Regresamos.